Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar la presentación formalmente queríamos dar un anuncio, y es que lamentablemente Christopher Domínguez tuvo que cancelar su participación en la FIL, entonces no puede acompañarnos el día de hoy, que presentamos una dupla de libros que sacamos este año, el de Javier García Diego, esta biografía de Alfonso Reyes, y la de Fray Servando, que lamentablemente no puede ser comentada el día de hoy, pero bueno, estará aquí afuera a la venta y desde luego, pues bueno, extrañaremos a Christopher, pero fue de último momento y no pudo acompañarnos. Entonces, bueno, diciendo esto, muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Colegio Nacional, editor de el libro que nos convoca, que es la biografía llamada Solo puede sernos ajenos lo que ignoramos, una frase que ya nos contará Javier su historia. Bueno, a nombre del colegio les damos la bienvenida. Este título forma parte de una colección que es la colección Biografías, que publicamos en el Colegio Nacional y que lanzamos justo en la Feria de Guadalajara en el 2018. Y Javier nos acompañó en ese lanzamiento de la colección. Lanzamos inicialmente 2 títulos, uno dedicado a Mariano Azuela y el otro a Sandoval Vallarta. La idea de la colección, que se ideó junto con el editor Antonio Bolívar, quien en aquella ocasión nos acompañó, es convocar y traer a las páginas ensayos biográficos que recuperen la vida de los integrantes del Colegio Nacional. Ahora les diré brevemente qué es el Colegio Nacional para quien no nos conozca. Y la idea es, con esta serie, con esos ensayos que sí apuntan a no solo documentar las vidas, sino también narrarlas y escribirlas de un ejercicio ensayístico, es retomar esas historias de los fundadores y traerlos de nuevo a circulación entre las nuevas generaciones que muchas veces no sabemos quiénes eran. Gente que marcó el inicio del siglo XX en este país, gente que viene de la posrevolución mexicana, constructores de muchas instituciones que hoy sustentan mucho de lo que es este país, como la Secretaría de Educación Pública, como el Instituto de Cardiología, en fin, fueron hombres, muchos de ellos, bueno, todos hombres en el Colegio Nacional, lamentablemente había poca participación de las mujeres, pero que aportaban, y la idea era como traerlos y volver a reflexionar sobre ellos. Entonces, en aquella presentación, cuando se lanzó, hubo 2 inquietudes que el público ya estaba inquieto de ver qué iba a ocurrir, ¿no? Uno era un niño que decía que ansiaba leer la biografía de Diego Rivera, que se la seguimos debiendo años después, ya se la presentaremos porque sí, fue una pregunta muy bonita de un niño de unos 8 años. Y la otra fue desde luego Javier García Diego, quien desde que se ideó esta colección fue el candidato necesario y era lo que todos esperábamos que hiciera la biografía dedicada a Alfonso Reyes, autor del que se ha dedicado mucho. Actualmente dirige él la Capilla Alfonsina, ahora te lo presentaré, pero Javier también es obviamente integrante del Colegio Nacional y era digamos un título que todos ansiábamos y que por fin hoy podemos presentar. Entonces, bueno, la idea es esa. Entonces esta colección surge 4 años atrás con este espíritu y el día de hoy entonces presentamos la biografía dedicada a Reyes, que ha tenido una aparte aventura y una vida muy afortunada hasta el momento. Tenemos ya 6 presentaciones editoriales de este libro, se ha presentado en España, se ha presentado en Monterrey, hoy finalmente llega aquí a Guadalajara. Entonces, bueno, creo que ha sido un recorrido muy gozoso. Ya nos dirá ahorita Javier un poco de esto. Para poder pasar ya al inicio de la presentación, nada más agradecer, que no podemos dejar de hacerlo, desde luego a la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien es el coeditor y aliado de esta edición, a Toño, que no puede acompañarnos ahora, pues desde luego al director de publicaciones que estaba por aquí, bueno, que gracias a Dios también fue posible que esté este libro con nosotros, y desde luego a todo el equipo editorial del Colegio Nacional, que desde luego es un equipo de primerísima, comprometido y que hizo posible también que llegáramos con los tiempos que necesitábamos para sacar este libro a flote. Entonces, bueno, con mucho gusto entonces presento a Javier. Como les decía, bueno, nada más perdone, tenemos tiempo, estamos relajados, entonces nada más quería así presentar para quien no conoce el Colegio Nacional, en 3 palabras decirles qué es. El Colegio Nacional está por cumplir 80 años, el próximo año cumplimos 80 años, y fue una institución fundada, les decía, en este espíritu postrevolucionario, con la idea de agrupar a los intelectuales, científicos, humanistas más destacados de la época, para aportar su conocimiento de manera libre y gratuita entre los mexicanos. Había este espíritu, digamos, de libre circulación del conocimiento y de reconocer a estos profesores eméritos de la nación que pudieran dar esas lecciones sin ningún tipo de
diploma libres para aquel que llegara a las instalaciones de Donceles 104, bueno, Luis González Obregón en ese entonces. En ese primer momento se seleccionan a 15, bueno, forman parte de este colegio 15 personalidades, digamos, de la época, entre ellos desde luego Alfonso Reyes, Mariano Azuara, ya los dije, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Sandoval Vallarta, Ignacio Chávez, Carlos Chávez, Antonio Caso, Alfonso Caso, en fin, toda esta playa de grandes mentes, ¿no?, que dieron mucho de lo que hoy les decía es la ciencia y la cultura en México. Y desde su fundación en ese año hasta ahora ha habido 108, creo, colegiados que representan este mismo espíritu. Actualmente hay un máximo número de 40 integrantes que pueden formar parte del colegio y es un título vitalicio, digamos. Una vez que llegan al colegio tienen la obligación de dar lecciones y compartirnos su saber pues toda la vida, ¿no? Entonces es un honor estar con Javier García Diego, un poco con este contexto de la institución, y les doy la palabra a Javier presentándolo. Javier García Diego ha dedicado gran parte de su obra a la investigación de la Revolución Mexicana, tema del que ha publicado importantes obras y muchas obras. Es miembro de las Academias Mexicanas de la Historia y de la Lengua y del Colegio de México, que presidió de 2005 a 2015. Actualmente, como les decía, es director de la Capilla Alfonsina. Reconocido especialista en la obra de Alfonso Reyes, publicó en 2015 la antología Alfonso Reyes, un hijo menor de la palabra, y es autor de los prólogos de la Cartilla Moral y Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, publicados por en la colección Opúsculos del Colegio Nacional, que no solo son los prólogos lo que hizo, sino la edición de esas dos obras, que se les recomiendo mucho. Es un estudio, digamos, crítico, editorial de la historia de esos manuscritos y de la obra de Alfonso Reyes en esos dos títulos, digamos. Entre los múltiples premios y distinciones que le han otorgado, se encuentra el Premio Salvador Azuela, otorgado 2 veces por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como 4 doctorados honoris causa. El más reciente este año por la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue hace poco entregado y lo celebramos. Además, desde luego, tenía antes 3 más, que era la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nacional General de San Martín en Argentina y la Universidad Nacional y Capadistríaca de Atenas. Ingresó al Colegio Nacional en febrero de 2016. Entonces, ahora sí, Javier, te cedo la palabra, por favor. Gracias, Alejandro. Primero que todo, los agradecimientos, no de rigor, de gusto, de verdad, enorme gusto. Primero agradecería yo al Colegio Nacional y a la Universidad Autónoma de Nuevo León el haber publicado este libro. Alejandro fue el encargado, digamos, de la edición en términos editoriales. Agradezco enormemente su presencia, de verdad. Y bueno, aquí hay 2 o 3 personas que me ponen muy nervioso. Uno, hablando de edición de libros, ahí está Tomás Granados, que de verdad, él fue el editor de Grano de Sal y ahora está dirigiendo Siglo XXI. Le deseamos enorme suerte al querido Tomás. Y Armando González Torres, aquí otro egresado del Colegio de México que sabe más que yo de Alfonso Reyes y de Octavio Paz y de muchos intelectuales. En fin, ese es el destino, de repente no sabes el público que te va a tocar, y son 2 grandes, 2 admirados y queridos colegas. Primero que todo, esto se había planeado para hacer un diálogo con Christopher Domínguez sobre el género biografía, ¿no? Bueno, tendría que decir que el diálogo iba a ser muy interesante, lo iba a coordinar Alejandro, y Christopher, entre otras cosas, porque es sobre todo crítico literario, tiene por ahí una novela, pero ha sido autor de dos biografías. Una de ellas, la de Fray Servando, que es una biografía documental, pero también tiene una biografía de Octavio Paz, que más que documental es una biografía testimonial, en parte lo que oyó, lo que vio con Paz, algunas conversaciones. No quiero decir que sea el Eckermann de Octavio Paz o el Boswell, no, de Samuel Johnson, no, pero es una biografía testimonial muy importante. Íbamos a hablar del Fray Servando. Esto en Monterrey hubiera sido muy fácil, porque Fray Servando, bueno, pues es de Monterrey, dominico, que por un célebre discurso dado en la colegiata de Guadalupe, un 12 de diciembre, a finales del siglo XVIII, tuvo que salir exiliado. ¿Por qué? Porque cuestionó el aparicionismo. Y uno podría decir, bueno, lo cuestionó con rigor científico. No, lo cuestionó con otra locura.
pensando que había habido una cristianización previa en los territorios de Anáhuac con un enviado celeste, claro, de Santo Tomás, ¿no? De Tomás Apóstol. Bueno, de verdad, demencial. Toda la vida de Fray Servando fue demencial, espero no ofender a nadie. Después se fue al exilio, era dominico, entonces lo enviaban a diferentes conventos para que sirvieran como cárcel, y de todo se escapaba, ¿sí? Es una vida de prisiones y de escapes. Luego llegó a la Francia revolucionaria, participa de una u otra manera en la Revolución Francesa, luego va a luchar contra Fernando VII, el absolutismo de Fernando VII, se exilia en Inglaterra, ahí conoce a Javier Mina, en fin, con todos los conspiradores que lo trajeron de regreso a Nueva España, todavía Nueva España. Ustedes saben, porque esto tiene que ver con tapatíos, Javier Mina, ¿sí? Y Pedro, se me está olvidando el apellido, Pedro Moreno, claro, el de Lagos, inician una rebelión, son fusilados, pero no pueden fusilar a un cura. Entonces, Fray Servando, que venía de cura de Javier Mina, es encarcelado, cárcel de la Inquisición. Entre otras cosas, lo acusan de que se pone ropajes religiosos que no son de su jerarquía. También lo acusan de haber violado elementos sacros. Esto es, dio una misa para el ejército de Javier Mina, pero no pudo usar, no disponía de vino de consagrar, y entonces lo hizo con aguardiente, con tequila. Y eso, bueno, pues si no había de otra, él hizo la misa, el fenómeno de la transubstantación, como dirían los católicos, no con vino, sino con aguardiente. Salió de la cárcel de la Inquisición cuando ésta fue liquidada con la llegada del trienio liberal, con la llegada de los militares que obligaron a Fernando VII a retomar la Constitución de 1812. Esa libertad le permitió ser diputado anti-inturbidista. Murió, por cierto, murió en Palacio Nacional, él también vivió en Palacio Nacional, y de ahí salió en una ceremonia mortuoria. Su cadáver se modificó. La muerte no le trajo la paz a Fray Servando. Su cadáver se momificó y años después terminó cuando vino la desamortización, se vendieron las propiedades de los conventos, entre otras la momia de Fray Servando, y hay una discusión de si terminó en una especie de museo en Europa o en un circo en Argentina. Elijan ustedes, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Eso era lo que iba a platicar, me imagino que Christopher, pero bueno, dado que él no está aquí, yo lo puedo hacer porque he disfrutado mucho la lectura de su biografía, que no sé si iba a haber ejemplar, está fuera. Es una biografía deliciosa, exige cierta cultura literaria, porque lo que hace Christopher es dimensionar en términos europeos y en términos teológicos a Christopher. Cuesta trabajo la lectura, pero es una lectura de verdad fascinante. Yo creo que ganó el premio del libro del año en su momento y es un libro extraordinario, extraordinario. Bueno, una de las preguntas o de las, ya habíamos hablado Christopher y yo, de que nos íbamos a preguntar por qué hay tan pocas biografías en la tradición cultural mexicana, ¿sí? A diferencia de otros países, el país más célebre en cuanto a biografías es el inglés, o de eso tienen fama, ¿no? Biografías a la inglesa. Bueno, yo tengo una hipótesis. En México, a causa de la tradición hispánica, que es de raigambre católica, los individuos, los seres humanos son secundarios. Lo que importa es Dios. Esta es una reflexión incluso que procede de la Edad Media. Las biografías que sí se hacen en la tradición católica hispánica son las de los santos. No hay santo que no tenga una pequeña biografía. Y eso se llama hagiografía. Son biografías sin cuestionar realmente, creer milagros, nunca cuestionarlos. En México, repito, tenemos esta tradición. Bueno, por cierto, serían biografías de santos, hagiografía y crónicas gubernamentales.
Esto es lo que habría en esa tradición. En cambio, la tradición que nutre a Inglaterra es una tradición protestante, vinculada al protestantismo, que se refleja no solamente en las biografías, sino en las pinturas. Pinturas de individuos, de gentilhombres, de burgueses. Es la tradición de los retratos ingleses, de los retratos holandeses. En fin, es una tradición que en México no tuvimos. En México, por ejemplo, estas biografías de individuos son pocas. No hacemos biografías de empresarios, no hacemos biografías de científicos, de educadores, de mujeres. Recientemente Sor Juana, recientemente Frida Kahlo, pero es el cambio cultural que ha habido en los últimos decenios. Antes no se hacía. En México también solo hacemos biografías de políticos encomiables. Como buenos católicos no nos gusta acercarnos al pecado, a lo malo. Entonces no hay biografías, por ejemplo, de Huerta, de Santana, de Díaz. En cambio, en la tradición alemana hay tantas biografías, yo creo que hay más biografías de Hitler que de cualquier otro político alemán. Entonces, eso era más o menos de lo que yo iba a platicar con Christopher, pero dado que él no está, pues voy a tener que proceder a presentar mi biografía de Alfonso Reyes. Primero que todo, a pesar de que Alejandro dijo que soy el director de la Capilla Alfonsina, no es una biografía oficial y no es una biografía complaciente. Es una biografía académica de una persona que ha leído y ha estudiado a Alfonso Reyes durante muchos años, pero que no siente veneración por él. Vamos, no tengo una relación religiosa con Alfonso Reyes. Tengo una relación de lector, de biógrafo y de historiador. En este libro aparecen temas duros que a Alfonso Reyes y a su nieta Alicia le hubieran molestado, le hubieran dolido enormemente. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cuestiono el que su padre fuera un hombre de cultura, como tanto se ha insistido. No, es que Alfonso Reyes le debe la vocación a su padre Bernardo Reyes. Mentira. Eso, perdón, lo quiero señalar. En Alfonso Reyes hay dos fuentes. Las fuentes, digamos, literarias, lo que publicó Alfonso Reyes, y claro, ahí dulcificó mucho, idealizó la figura de su padre, la figura de su esposa, pero también hay otras páginas, que son las páginas que yo llamo íntimas. Por cierto, esa es una sugerencia de José Emilio Pacheco. Dice, estas páginas íntimas son los que te van a revelar la verdadera personalidad del autor. Me estoy refiriendo a sus diarios y me estoy refiriendo a algunas de sus cartas, no digo a todas, porque tiene muchas cartas, su archivo epistolar son 48,000 piezas, algunas son de cortesía. Ay, sí, recibí su felicitación, muchas gracias, le mando cariños, o recibí su libro, lo mando a saludar. Pero hay otras correspondencias de verdad de terrible hondura, por ejemplo, Genaro Estrada, por ejemplo, Julio Torri, por ejemplo, José Vasconcelos, epistolarios en donde se siente una densidad biográfica tremenda. Entonces, bueno, y la de Pedro Enríquez Ureña, perdón, tal vez la más importante. Un ejemplo, la tradición canónica convencional sobre Alfonso Reyes señala que su padre fue una influencia literaria. Carta de Alfonso Reyes a Pedro Enríquez Ureña. No soporto a mi padre. Discute de autores que no ha leído. Y lo peor, le gusta Juan de Dios Pesa. Imagínense, eso es así como se despacha a su padre en términos literarios. Otro capítulo que no le hubiera gustado a Alfonso Reyes es el de la muerte de su padre. Por lo general, se culpa de él a la propia demencia tardía de Bernardo Reyes, que quería ser presidente de México cuando ya no era su tiempo, no había actuado a finales del Porfiriato, pues menos lo podría hacer cuando Francisco I. Madero, digamos, era el hombre del momento. Él había perdido ya todos sus cuadros, sus simpatizantes y demás. No solamente fue la responsabilidad de esta demencia tardía de Bernardo Reyes, su hijo Rodolfo, en lugar de apaciguar al padre, lo estuvo azuzando para que se rebelara en contra de Madero.
Eso es la visión convencional. Hay otra. El presidente Madero, 1912, a través de Alberto J. Pani y Martín Libres Guzmán, le ofrece más bien a Alfonso Reyes que si convence a su padre de abandonar la política, lo libere inmediatamente de la cárcel. Y Alfonso Reyes dice: yo no tengo esa influencia en mi padre, siempre me ha descalificado, no acepta platicar conmigo de cosas públicas, él dice que soy un picado de la araña. Esa es la expresión del padre de Alfonso Reyes sobre su hijo escritor. Se quedó en la cárcel y meses después sale de ella para intentar iniciar la decena trágica, el cuartelazo de febrero, y muere en el intento 9 de febrero de 1900. Alfonso Reyes quedó dolido para el resto de su vida y dice palabras más, palabras menos en un texto que recomiendo mucho, Oración del 9 de febrero, dice: el que quiera entender mi vida tiene que ver lo que sucedió ese día. No nada más murió mi padre, morí yo también. Eso es palabras más, palabras menos, el mensaje de Alfonso Reyes. Otro aspecto que pongo en consideración que a Alfonso Reyes no le hubiera gustado es que dudo su calidad de poeta. Pongo así en duda, por no decir que cuestiono o niego su capacidad de poeta. Pero no es nada más mi perspectiva de crítico literario, que no lo soy. Son otra vez los papeles íntimos. En varias cartas a Enrique Sureña, a Genaro Estrada, Alfonso Reyes dice: ya no tengo nada de poeta, la prosa me lo ha matado. Y de hecho se hizo prosista al entrar en contacto con el grupo del Ateneo, con Pedro Enrique Sureña, y hubo muchos reclamos a Pedro Enrique Sureña porque decían: nos mató un joven poeta. Bueno, no es que lo mató Pedro Enrique Sureña, es que Alfonso Reyes se dio cuenta que era mejor prosista que poeta. Cuando Borges hace el gran elogio, dice el mejor prosista de la lengua española, no dice de la poesía, ¿no? En fin, y por último, en cuanto a temas escabrosos, aparece mucho en el libro su esposa Manuela, ¿no? Con Manuela hubo una no relación, se casaron muy jóvenes, se embarazó ella estando en la escuela de jurisprudencia, se casaron y a partir de ese momento no hubo mayor relación matrimonial. Alfonso Reyes le agradecía la estabilidad, digamos, familiar que le daba, pero fue un matrimonio sin pasión. Hubo muchas otras mujeres en la vida de Alfonso Reyes y de verdad la relación que estableció con ellas es deplorable. Hoy Alfonso Reyes sería muy cuestionado en ese campo. Uno podría decirme: bueno, son errores de los tiempos. Rebasó los errores de los tiempos. Se estabilizó cuando regresó a México y tuvo muchos quebrantos de salud, 4 infartos. Entonces los infartos lo hicieron monógamo finalmente, digamos sedentario en términos bibliotecarios, ya estaba ahí en la capilla, no volvió a salir de la capilla, se hizo sedentario en términos literarios y en términos sexuales, pero la verdad no fue un matrimonio feliz. Quien esté interesado o interesada en ese tema, hay 2 obras, una que se llama Reina de Reyes, de Sandra Fried, es muy irónico el título, y el otro es uno de Coral Aguirre, de la Universidad de Nuevo León, que ella encontró una relación, un amaciato en Alfonso Reyes y una mujer argentina que se llamaba Nieves Gonet. Pedro Enrique Sureña salió de México en 1923, ¿sí? Se radicó en Argentina, se hizo profesor de literatura en institutos, nunca en universidad, y tenía tertulias literarias, y en una de esas tertulias literarias asistía Nieves Gonet, y Enrique Sureña les platicaba mucho de ese amigo mexicano con el que había hecho el grupo del Ateneo. Años después les dice un día: ¿se acuerdan de este mexicano del que les he platicado? Pues viene de embajador, llega en un mes. Y Nieves Gonet dijo: lo voy a hacer mi amante. Entonces, como dice el bolero, antes de conocerlo se enamoró. El caso es que la relación no funcionó y cada vez que Alfonso Reyes recibía una carta de amor de Nieves Gonet, en su diario pone: papelito de Nieves. No me parece
de verdad de la altura de Alfonso Reyes. Como su biógrafo, me duele cada vez que veo Papelito de Nieves. En fin, eso es parte de lo que hay en este libro. Lo que sí trato de hacer es acabar con la idea de que Alfonso Reyes tuvo una vida afable, plácida, sin sobresaltos, ¿no? Que viajó mucho, el primer mexicano que viaja, se dedicó a leer, escribir, no, que era un hombre conservador, nada de eso. Alfonso Reyes, primero que todo, bueno, sí nace en Monterrey. Qué bueno que no estoy en Monterrey, Alejandro, porque en una de esas cartas íntimas le dice a Enrique Sureña: las librerías de Monterrey son miserables. Eso no se puede publicar, no se ha publicado, digamos, salvo ahora ya aparece aquí. Fue a Ciudad de México, se redimensionó, entró con el Grupo Sabia Moderna, con el Ateneo, pero vino la muerte de su padre. La familia entró en crisis política, en crisis económica, la revolución incautó sus propiedades, todo. Y como decía Alfonso Reyes, lo mío no es una crisis económica, lo mío es un destronamiento. Él había nacido entre pañales de seda, era el hijo del gobernador de Nuevo León, potencial sucesor de Porfirio Díaz. Es más, el nombre de Alfonso se le debe a que el día que nació su padre tuvo una reunión con los empresarios de Monterrey de origen español, y de repente dice: bueno, me voy a disculpar porque está naciendo mi hijo, mi mujer entró a labores de parto. Y esos españoles le dijeron: si es varón, póngale Alfonso, como nuestro rey. O sea, de verdad que nació en unas condiciones brutales, extraordinarias, pero eso se acabó con la muerte del padre. Alfonso Reyes tuvo que salir a Europa, exiliado, y en 1914, viviendo en París, en condiciones económicas duras, en 1914 llega el trágico mes de agosto. Los carrancistas entran a Ciudad de México, cesan a todo el personal que trabajaba con Victoriano Huerta, incluyendo al aparato diplomático, ¿sí? Alfonso Reyes queda cesado, sin ingresos, la familia no le puede mandar recursos, y estalla ese mismo mes la Primera Guerra Mundial. Entonces, encontrarse en París sin recursos, sin trabajo, ¿sí? Eso lo obligó a trasladarse a España. A España llegó septiembre-octubre de 14, sin dinero, sin contactos, nadie lo conocía. Alfonso Reyes no era un escritor conocido para entonces. Trató de establecer algunos contactos, bueno, le empezaron a funcionar por ahí uno, por ahí otro, y empezó primero meses muy duros. Todo el resto de 14, 15, pasó hambre, pasó frío, y en alguno de estos documentos íntimos dice: viví en lugares de auténtica picaresca. O sea, imagínense el príncipe, el hijo del general Reyes, pasando hambres, fríos y viviendo en lugares de picaresca. Empezó, sí, a publicar. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cuánto? 10 más. 10 más. Yo necesito 10 horas. Mejor cortamos y a las preguntas nos vamos. No, 10 más, ¿no? Bueno, luego tenemos 10 de preguntas. Así bueno, entonces, rapidísimo. En España se convierte en un galeote literario. El exilio lo obligó a cambiar de género. Había publicado al llegar a España solamente un libro, Cuestiones Estéticas. Además, pagado por él, publicado en París. Un libro de ensayos, algunos, no voy a decir densos, pero sí profundos, que exigían cierta cultura. De eso no podía vivir en Madrid. Entonces, el hambre en Madrid lo hizo asumir un nuevo género, hacerse experto en un nuevo género. Artículos de periódico, temas muy generales, redacción clara, sencilla, y esa hambre, ese cambio de género es el que hizo la obra de Alfonso Reyes, el estilo de Alfonso Reyes, que prevaleció ya a lo largo de su vida. No solamente empezó a escribir en periódicos, por cierto de José Ortega y Gasset, hace traducciones, hace prólogos, hace todo. Los españoles mismos se dan cuenta de la cultura de este joven, porque era joven todavía. Imagínense, para mí el mayor elogio, Juan Ramón Jiménez, en alguno de estos tertulias, en una antesala de una editorial, le dice: ¿de dónde viene usted que sabe tanto? Dice nada más.
Luego Ramón Menéndez Pidal lo contrató para su equipo de filólogos. La colección Calpe, que luego sería Espasa Calpe, le pidió la edición del Cid, que él hiciera, ¿sí?, la modernización del Cid. O sea, son cosas tremendas. Llega 1920 y hay un cambio de gobierno en México. Cae Carranza, suben los sonorenses, invitan a José Vasconcelos como rector y luego como secretario de Educación, y él convence a Adolfo de la Huerta y a Obregón de que incorporen a Alfonso Reyes. Está en Madrid, no podemos tener mejor gente. Nadie conoce los ámbitos culturales y políticos como Alfonso Reyes, lleva 6 años viviendo en Madrid. Y entonces le dicen, bueno, que se quede en Madrid como segundo secretario, o sea, hasta abajo. Fue subiendo hasta terminar de encargado de negocios. Y ahí empieza la vida diplomática de Alfonso Reyes. Primero que todo, la familia le reclama ser diplomático del gobierno que había asesinado a su padre. En esos términos lo ponen. Fue un cisma familiar muy fuerte. Eso tiene que ver con su poema Ifigenia Cruel, pero a eso vamos después. Alfonso Reyes hizo a partir de entonces diplomático. No fue hombre de cócteles, como se dice, que le encantaran los uniformes, una vida palaciega y regalada. No, fueron años muy difíciles en términos diplomáticos, porque México era un país incómodo. Como hoy hay otros países incómodos, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero México era muy incómodo. Entonces, en España las relaciones estuvieron a punto de quiebre varias veces por la reforma agraria. Alfonso Reyes tenía que defender la reforma agraria mexicana y muchos de los propietarios de haciendas y latifundios eran españoles. Luego fue a Francia, ya como ministro, y en Francia se encuentra el siguiente problema. México era despreciado en la Cancillería francesa, no por racistas, sino porque México había sido germanófilo en la Primera Guerra Mundial y no se lo perdonaban. Y yo hubiera hecho lo mismo. Luego es enviado como embajador a Buenos Aires, Argentina, 27 a 29 años de la Guerra Cristera. Argentina, país católico con inmigrantes italianos y españoles. Fue muy severa la Cancillería argentina con Alfonso Reyes, la prensa católica y la sociedad civil. Llegaron a apedrear la embajada. No fue fácil. Luego, trasladado a Brasil, 30-35, ser representante de Lázaro Cárdenas ante la presidencia de Getúlio Vargas no era fácil. Para Getúlio Vargas, que claro, lo trataba muy bien, como son los brasileños, ¿sí?, pero para ellos era el representante de un país comunista, sin matices. Luego, en 36 es enviado por segunda vez a Argentina, llega en julio de 36 a Argentina y 2 semanas después estalla la guerra civil. Y Alfonso Reyes tiene que asumir la postura, la posición del gobierno de Cárdenas ante la guerra civil en favor del gobierno de la República, pero además lo asume como algo personal. Él tiene que apoyar a los amigos que lo habían apoyado entre 1914 y 24 en España. Entonces se convierte en un activista del gobierno republicano español en una Argentina que simpatizaba con el alzamiento franquista, con los nacionales, sobre todo el canciller Saavedra Lamas. Entonces, fueron años muy difíciles. Por último, viene la expropiación de las compañías petroleras, el boicot al petróleo. México no puede vender petróleo, y el presidente Cárdenas le pide a Alfonso Reyes que, ya que conoce Brasil, vaya a vender petróleo a Brasil. Y Alfonso Reyes dice, ya las manos me huelen a querosena y no he vendido un solo barril. Ahí regresó a México, no sé si tenga 2 minutos más. 2 estamos. Y hay un cambio en su biografía brutal. Pasa del sector diplomático al sector cultural y educativo. Llega a México, el presidente Cárdenas le encarga la presidencia de la Casa de España, luego se convierte en el Colegio de México, luego viene el Colegio Nacional, o sea, dejó sector diplomático, pasó a sector cultural. Y este es un momento hermoso de Alfonso Reyes. Él dice, lo que voy a hacer es civilizar a este país. ¿En qué sentido? Encuentra un país, repito, regresa en 39, ya de manera definitiva, en el que campeaba el nacionalismo revolucionario, una ideología muy nacionalista. Alfonso Reyes dice, esto no es correcto, podemos ser buenos mexicanos siendo generosamente universales, podemos ser mexicanos leyendo literatura francesa, leyendo al Quijote, leyendo a los griegos. De ahí el título de este libro, que por cierto es un título de José Emilio Pacheco. Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, esto es, solo puede sernos ajeno lo que no queremos conocer. Los límites están en nuestra curiosidad, en nuestra capacidad de asombro. Podemos ser buenos mexicanos leyendo todas estas literaturas.
Eso frente a un gobierno y una corriente intelectual de escritores muy nacionalista. Le reclamaron Héctor Pérez Martínez, Hermilo Abreu Gómez, que no atendiera a la literatura mexicana. Un amigo suyo, Castroleal, le dice en algún momento: dedícate a lo tuyo, Alfonso, y dices que Grecia también es mía. Y a mí eso me parece un parteaguas. Sí, podemos ser occidentales y ser al mismo tiempo mexicanos. También se enfrentó a otra tendencia. El país católico, la Iglesia católica, sostenía que sí, éramos occidentales, pero a través del cristianismo, ¿no? Y dijo Alfonso Reyes: no, somos occidentales a través del cristianismo, pero también a través del paganismo. La mitología griega y la mitología también son nuestras. Podemos ser, repito, occidentales a través de su paganismo y no nada más del cristianismo. En fin, esta fue la obra que hizo Alfonso Reyes una vez que regresó a México. Ya mencioné que la salud y la vejez lo hicieron sedentario en términos sexuales. Yo también diría que la vejez y la salud marcaron su obra de los últimos años. En 1951 tuvo el cuarto infarto, se sintió morir, tuvo mucho miedo a la muerte, y entonces se dedicó a editar sus obras completas y a buscar todo tipo de papelitos que tuviera en los cajones para sacar libros de eso que llamamos literatura menor. Es una literatura encantadora, pero sí, desgraciadamente a Alfonso Reyes le faltó el libro insignia, el libro con el que se le identifica a un autor. No tiene un Pedro Páramo, no tiene un Cine de Soledad, tiene una obra. Y se puede leer completa o se puede leer por géneros, alguien que lea la poesía, los ensayos, lo que sea. Pero ese es un límite que incluso lo alejó del premio Nobel. Si no tienes un libro importante, estás fuera de esa competencia. Pero en fin, Alfonso Reyes muere en 1959 y en la tumba, en la rotonda de los hombres ilustres, dice: aquí yace un hijo menor de la palabra. Bueno, menor cuando escribió 26 tomos, no es justo, con libros como Visión de Anáhuac, Ifigenia Cruel, en fin. Entonces, en la biografía yo digo: aquí yace un hijo menor de la palabra. Primero que todo, no es menor. Segundo, yace ciertamente sus huesos, sus tripas, sus órganos, pero su espíritu, su literatura no yace en esa tumba. Su espíritu y su obra vaga ligera en la región más transparente del aire. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos 10 minutos para poder hacer preguntas del público por aquí. Nada más que nos traigan el micrófono, porque como están grabando la presentación. Micrófono aquí adelante, en la primera fila, por favor. Muchas gracias. Quisiera preguntarte, generalmente las biografías son denostar o glorificar al personaje que se hace la biografía, que se biografa. ¿Cómo decides incluir elementos tan difíciles de la vida de Alfonso Reyes, que tú describiste muy brevemente, pero que en el texto son tremendos? O sea, el matrimonio del hijo con la tía, la enfermedad, todo lo que tuvo en Brasil, etcétera, etcétera, que nos da la visión no solo del intelectual, no solo del creador, sino de un hombre de carne y hueso, con una cantidad de aspectos que normalmente al leerlo uno no los asumiría como del mismo personaje. Creo que es una decisión muy importante en términos de la elaboración de la biografía. Y un comentario: los pies de página que tiene el libro, que me parecen fascinantes, casi da para otro libro, todo lo que explicas en los pies de página. Gracias. Bueno, gracias a ti, Moisés. A ver, yo lo que quería era hacer una biografía de Alfonso Reyes, primero que todo para contrarrestar esta idea del hombre conservador, de la vida palaciega y apacible. Segundo, es una biografía dirigida a los jóvenes.
Si a los jóvenes les dices que Alfonso Reyes no era conservador, que fue un diplomático que estuvo en la trinchera, que tuvo una vida sexual, una de sus amantes dice que era un obsesionado del sexo, Alfonso Reyes. Bueno, pues eso me parece más simpático que decir que fue monógamo y leal a Manuelita. Me parece más interesante lo primero. Un hombre además que tenía sus filias y fobias, esta idea de que era siempre complaciente, siempre atento, pues no es del todo el caso. Si uno ve sus papeles íntimos, encuentra a un Alfonso Reyes que puede ser irascible, puede enojarse. Doy un ejemplo. Muere José Vasconcelos a mediados de 1959. Habían sido amigos desde 1909 por lo menos. Una amistad con muchos momentos de tensión, ¿sí? En algún momento se habían jurado, en 1916 se cambian cartas diciendo, Alfonso, tú y yo vamos a morir reventados del corazón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran apasionados. O sea, esta idea de que Alfonso Reyes no tenía pasiones es falsa absolutamente. Bueno, vienen los años, tienen encuentros y desencuentros. José Vasconcelos muere primero, entonces Alfonso Reyes escribe un texto que publica, muy elogioso, murió ayer José Vasconcelos, el gran educador, mi gran amigo del Ateneo, bla, 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 bla. Y luego en su diario pone, escribí palabritas a la muerte de José Vasconcelos, palabritas. Eran de compromiso, punto y seguido, José era un miserable. O sea, en 1926 también lo definió como charlatán. O sea, hay esta tensión entre la obra escrita pública de Alfonso Reyes y los papeles íntimos que quiero obviamente destacar. Y luego respecto a las notas, lo que yo quería era, primero, dejar claro que es una obra documentada, o sea, que no invento nada, todo está o en una carta o en una anotación de un diario, en alguna poesía, lo que sea. Y por otro lado, complementar cierta información, pero no hacerla de forma pesada. Entonces, toda la información que yo considero complementaria, que no es central aquí, pero que puede darnos indicios, datos relevantes sobre la vida de Reyes, para eso aproveché las notas. No me gustan las notas que por ser tan pesadas terminan hundiendo a los libros. También preferí unas notas ligeras, ¿no? Por favor. Si me otra pregunta. ¿Aquí? Hola, Javier. Hola. ¿Me escucho? Sí, perfecto. Yo quería preguntarte una cosa ¿Sí? respecto, bueno, yo tuve la oportunidad de leer la biografía y me dieron ganas de leer a Alfonso Reyes, pero ha sido un poco como una pesadilla con la edición del Fondo de Cultura Económica en 25 tomos. 26. Y yo quería preguntarte si además de cosas como esta biografía, es relevante también que, por ejemplo, que el Fondo de Cultura se pregunte cómo editar a Alfonso Reyes para públicos distintos, ¿no? Que no lo proscriban editándolo. No. En Lo tengo muy claro, lo he pensado muchos años. Los 26 tomos son para los profesionales, los reyólogos profesionales. No se los recomendaría a nadie, a menos que alguien dijera, oye, me gustan las cuestiones de Grecia de Reyes. Bueno, pues entonces léete los tomos 16 a 19 de las obras completas. Me gusta la poesía de Reyes, léete el tomo 10. Me gustan los escritos iniciales, consulta el tomo 1. Pero decir lee los 26 tomos es un insulto. O sea, te tendría que dar una beca de 2 años para que la leyeras. No, eso no se debe hacer. Al Reyes hay que leerlo mediante antologías. Ahora, tiene 70 y tantas antologías. Unas son de género, por ejemplo, los cuentos de Alfonso Reyes, los ensayos de Alfonso Reyes, la poesía de Alfonso Reyes. Otros pueden ser de procedencia, Alfonso Reyes en España, Alfonso Reyes en Francia, o Alfonso Reyes en el Nacional, todo eso se vale. Yo recomendaría antologías generales, que cubren, por ejemplo, ahorita Adolfo Castañón, que es un gran reyólogo, respondiendo a esta idea de que Reyes no había escrito de México, sacó una antología de más de 2000 páginas, o sea, 2 tomos cada uno de 1000 páginas, con casi todo lo que escribió Reyes sobre México, y haciendo alusión al título de Visión de Anáhuac, que el libro se llama Visión de México.
Si quieres leer cosas de México escritas por reyes, lee esa antología, no hay mejor. Pero también se puede hacer una lectura, una lectura a través de una antología general. Yo publiqué una, con el título de Un hijo menor de la palabra. Casi todos los reyólogos de mi generación tenemos una antología de reyes, Castañón la suya, Víctor Cerciniega la suya. Yo me arrepiento de la que hice porque son casi 800 páginas. Yo hoy haría una antología de 100 páginas, de verdad, que tuviera Visión de Anáhuac, que tuviera Ifigenia Cruel, que tuviera Oración del 9 de febrero, algunas poesías obviamente, no muchas, y con eso comenzar. Si luego, a vuelta de correo también. La cena. La cena, sí, ya lo mencioné o no. No. Bueno, la cena es un parteaguas en la literatura mexicana. Hay quien dice que Carlos Fuentes se basó mucho en la cena para hacer Aura. Entonces tienes que leer la cena, sin lugar a dudas. Pero se puede hacer una antología de reyes para iniciar de 150 páginas, 100 páginas. Esa sería mi recomendación. Y entonces sí lo vas a disfrutar. Bueno, también tenemos en el Colegio Nacional Alfonso Reyes en una nuez, que da claves de acceso a la obra, digamos, más también técnica, o es un índice general de todos sus nombres propios y de autores que en toda la obra de Reyes. Entonces, pues, de las obras completas. De las obras completas. Entonces, una forma de entrarle por temas, autores o títulos para poder recorrer esos 26 tomos ya por un interés que tengas específico, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí arriba había una última, tenemos ya 3 minutitos, así que... Hola, buenas tardes. Es una pregunta muy ¿No se escucha? puntual. ¿Sí se me oigo? ¿Ya? Ahora sí. Ah, ok, muy bien. ¿Cuál fue la postura de Reyes ante la obra de López Velarde? Ajá, esa es buena pregunta. Yo más bien diría, para ser justo, ¿cuál fue la postura de ambos? No se simpatizaban. López Velarde es muy distinto a Alfonso Reyes, es un poeta pueblerino en el sentido de que procede de un pueblo, se radica en Ciudad de México, escribe poco, pero como poeta es infinitamente superior a Alfonso Reyes. O sea, la poesía de López Velarde es una poesía de verdad de calado hondo. Y la mala relación, bueno, la mala relación comenzó desde siempre. Los ateneístas solían despreciar a la literatura que ellos consideraban pueblerina. Los ateneístas se consideraban seguidores de la literatura universal. Pero todavía en vida de Reyes, López Velarde sacó una reseña, ¿sí?, sobre un libro de Alfonso Reyes publicado en España y dice, bueno, Reyes debe quedarse con la prosa, no lo veo en la poesía. Y eso mató a Alfonso Reyes, ¿no? Nunca se llegaron a reconciliar, siempre hubo relaciones muy críticas, muy distantes. Quien ha estudiado este tema, bueno, Gabriel Said tiene páginas sobre este tema, José Emilio Pacheco también lo ha trabajado. La relación era realmente mala, no solamente de Reyes, Pedro Enrique Sureña lo mismo con López Velarde, pero lo importante es que los otros autores decían poetas en México, López Velarde, González Martínez, pero nunca mencionaban a Alfonso Reyes, siempre lo ubicaban como prosista. Entonces, esa para mí sería un poco la respuesta, la relación entre Reyes y López Velarde. Hoy en día no cabe la menor duda, la poesía mexicana de la primera mitad del siglo XX está encabezada por López Velarde. Muchas gracias. Pues ya estamos terminando, nada más anuncios parroquiales ya para cerrar la presentación. Muchas gracias, Javier. Ya se acabó el tiempo, nada más que decirles dos cosas más sobre el tema de López Velarde. También hay otro libro que sacamos en el Colegio Nacional el año pasado, que se llama La Última Flecha, que reúne textos de todos los colegiados que han hablado sobre López Velarde, entre ellos, desde luego, Alfonso Reyes. Ahí puedes leer uno de los ensayos que escribió dedicados a López Velarde, que es bastante crítico además, ¿no? Y yo también hago un artículo ahí sobre la política. La política. El supuesto maderismo de López Velarde, ¿no? Que, en fin, bueno, y además, anunciadas del libro, un par de cosillas que no hemos dicho, tiene algunas imágenes en su interior, fue una selección iconográfica de distintos momentos de la vida de Alfonso Reyes, y tiene dos curiosidades más.
Una es una obra, un lienzo en las primeras páginas, que es un retrato que hizo Siqueiros de Alfonso Reyes cuando estaba en Lecumberri, encarcelado Siqueiros. Hace este retrato que forma parte de la Galería del Colegio Nacional además, entonces lo reproducimos en las primeras páginas como frontispicio del volumen, que es una particularidad, es una obra extraordinaria y además, bueno, pueden conocer esta parte de la galería y de la historia del colegio. Y en la segunda y tercera de forros incluimos unas caricaturas que hizo Carlos Fuentes, que se crió con Alfonso Reyes, fue muy cercano en su infancia, ¿no? En fin, fue alguien muy íntimo en su vida familiar, y hace una serie de caricaturas sobre la historia de la humanidad tomando como pretexto motivo a Alfonso Reyes, y son realmente simpáticas y pueden verlas en la segunda y tercera de forros. Para que no haya sospechas de que Reyes fuera pederasta, porque Carlos Fuentes decía que él había aprendido literatura en las rodillas de Alfonso Reyes. La explicación es muy sencilla. El padre de Carlos Fuentes, Rafael Fuentes, trabajaba con Alfonso Reyes en la embajada en Brasil, siendo Carlos Fuentes un niño de 2 o 3 años. Entonces Alfonso Reyes le tomó un enorme cariño que prevaleció hasta 1958, cuando Carlos Fuentes publica La región más transparente, que tiene que ver con el título y lo que mencioné al final. Le quitó parte de su epígrafe de Visión de Anáhuac: viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Y bueno, eso suscitó una diferencia entre Reyes. Le reclamó, le dijo: si hubiera sabido que ibas a utilizar mi título para esa novela tan fea que escribiste, no te lo hubiera dado. Pero en fin, Carlos Fuentes, lo que pasa es que era otro género. Alfonso Reyes estaba escribiendo sobre la visión de Anáhuac, sobre la ciudad que vieron los españoles cuando llegaron al Valle de Anáhuac, ¿sí? En 1519, antes de la guerra de conquista, y Carlos Fuentes estaba escribiendo sobre las noches prostíbularias de Ciudad de México a mediados del siglo XX. No puede haber similitud literaria, son dos temas distintos, y la verdad, pues podemos disfrutar de los dos. Se puede disfrutar de Visión de Anáhuac, un texto precioso, de lo mejor de Reyes, ese estaría en mi pequeña antología. Y bueno, la lectura de Región más Transparente no es inevitable, es obligatoria para cualquier mexicano y sobre todo para cualquier chilango. Pues muchas gracias, Javier, gracias a todos por acompañarnos. El libro lo pueden encontrar aquí afuera en la mesa de venta, y Javier puede darles un autógrafo además. Vale. Gracias.